Acompáñeme a Éxodo capítulo 4, versículo del 1 al 17. Éxodo 4, del 1 al 17. El mensaje esta mañana yo lo he titulado Fe y Pacto. Fe y Pacto. Va a disculparme, hoy no tenemos diapositivas, pero pues lo más importante es que se escuche la palabra de nuestro Dios. Leemos así, dice Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le dijo Jehová: mete tu mano ahora en tu seno. Y él metió su mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo de su seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y si aconteciere que no creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Jehová a Moisés: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Hermano, ¿la vida cristiana es fácil o difícil? Difícil. ¿Por qué es difícil? Yo sé que vamos a poner y sí, de verdad, tenemos que admitir, hermano, la vida cristiana en sí mismo lleva su complicación. Las complicaciones, más que externas, muchas veces son del propio corazón. Muchas veces, hermanos, el peor obstáculo que tiene el cristiano para caminar la vida cristiana no se encuentra en su mamá, en su papá, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en el tío, en el jefe, en el vecino, en nadie. Se encuentra en su propio corazón. Y es lo que tenemos acá. Recordando y haciendo un poquito la unión de este capítulo con los capítulos anteriores, recordemos que el pueblo de Israel está esclavo en Egipto y Dios ha decidido liberarlos. Después de que se han cumplido 400 años de esclavitud,
Dios ha decidido liberar a su pueblo en la esclavitud y para eso llama a Moisés. Y en medio de esta conversación entre Dios y Moisés, cuando Dios le dice, voy a enviarte a Egipto para que liberes a mi pueblo, Moisés comienza a poner todo tipo de trabas. La semana pasada ya estuvimos hablando un poquito sobre ello, que Moisés le decía a Dios, ¿sabes qué? Yo no soy nadie para ir a Egipto, ¿sabes qué? Yo no sé, si me preguntan cuál es su nombre, cuál es tu nombre, ¿qué les voy a responder? Moisés está poniendo traba tras traba tras traba. Y hermanos, eso nos recuerda mucho en realidad nuestra propia vida cristiana. En teoría el cristianismo es práctico, es sencillo. Obedece a Dios. Punto. Eso es todo lo que tienes que hacer. Nada más. El problema es que tenemos que obedecer a Dios. Y nuestro corazón no siempre está dispuesto a hacerlo. Nuevamente, el problema no está en Dios. El problema está en nosotros. Así que hoy vamos a estar estudiando, hermanos, cómo debemos responder al pacto de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Y vamos a verlo en la historia de Moisés. Yo he dividido este mensaje en dos puntos principales. El primero del versículo 1 al versículo 9 y el segundo del versículo 10 al versículo 17. Al primer punto yo lo he titulado una fe débil que necesita fortalecerse. Una fe débil que necesita fortalecerse. Nuevamente Dios y Moisés entonces están hablando en este llamado de Dios hacia Moisés. Y en el versículo 1 vemos la tercera objeción de Moisés. Le dice, Señor, he aquí que los israelitas no me van a creer. Van a decir, eso es puras habladurías tuyas, a ti no se te ha aparecido ningún Dios. A ti nadie te ha enviado. Hermano, y en cierta forma, Moisés tenía más razón para presentar esta objeción que las objeciones pasadas. Porque recordemos que Moisés ya había intentado una vez, 40 años atrás, liberar a los israelitas de la mano de los egipcios. ¿Y cuál fue la respuesta de los israelitas? ¿Quién te ha puesto a ti por juez y príncipe sobre nosotros? En Hechos capítulo 7, versículo 25, Esteban nos dice sobre Moisés que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Eso es lo que nos dice. El pueblo de Israel no había entendido que Dios les daría la libertad a través de Moisés. Y entonces creer en la incredulidad del pueblo tenía mucho sentido en la cabeza de Moisés. Y esta es la tercera traba que le está haciendo Moisés a Dios. ¿Alguna vez tú te has topado con una persona que te pone trabas para todo? De repente tu hijo, tu mamá, no sé, tu papá, el jefe o el del gas, no sé, alguien. ¿Es desesperante o no es desesperante? ¿Qué tendemos a hacer nosotros con una persona que nos va poniendo trabas? Lo mandamos a volar, en buen peruano, ¿no es cierto? ¿Para qué me pones tantas trabas? Y lo mandamos a volar. ¿Sabe, hermano? Dios pudo haber hecho lo mismo con Moisés. ¿Sabes qué, Moisés? Ya perdí la paciencia contigo. Pero nuestro Dios es rico en misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Gracias a Dios que Dios no es como tú o como yo. Gracias a Dios que Él nos tiene paciencia. Así nosotros estemos en deficiencia, así nosotros estemos haciendo algo que a Él no le gusta, de buenas a primeras Dios no desecha al hombre. Dios
nos tiene paciencia. Esa paciencia tampoco, dicho sea de paso, es para abusar de ella. Esa paciencia es para que nosotros podamos arrepentirnos, nos dice en Romanos. La respuesta de Dios es muy interesante, porque Dios no le llena de argumentos a Moisés. ¿Sabes qué, Moisés? Sí, te van a creer porque esto y porque lo otro y porque aquí y porque allá. Sino que la respuesta de Dios es, te van a creer por estas tres señales. Le da señales, no le da argumentos. Y está en el versículo, en el versículo 8, observe un momento conmigo. Dios le dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, ¿cómo le llama acá? Señales, ok. Ahora miren el versículo 21, no lo hemos leído, ahora queda para la próxima vez. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas. A las mismas acciones Dios le llama de dos maneras diferentes a estas tres acciones. Por un lado dice que son señales y por el otro lado dice que son maravillas. Y es que lo que Dios le está haciendo a Moisés tiene ambas funciones. Por un lado, ¿cuál es la función de la señal? De la maravilla. Tibio. Una maravilla es algo que capta la atención de alguien. Es algo que te llama la atención. ¿Te acuerdas cuando Moisés iba por el campo con sus ovejitas? Algo vio en el monte Horeb que le llamó la atención y decidió acercarse. ¿Qué era? La zarza ardiendo. Eso es un buen ejemplo de una maravilla. Algo que es sobrenatural y que llama tu atención. Pero la señal tiene otra función. La señal lo que hace es señalar. Es muy lógico, pero es así. Una señal lo que hace es apuntar, mostrar, decir algo para mostrar o para enseñar algo acerca, en este caso, de Dios o de los hombres, si fuese el caso. Estos son actos sobrenaturales y son vistos como señales y como maravillas. Y tienen el propósito, Dios las está dando para que el pueblo de Israel conozca a Moisés y sepa que es el enviado de Dios, pero al mismo tiempo las está dando para que Moisés aprenda algo sobre Dios. En otras palabras, lo que está haciendo Dios aquí con Moisés, no solamente está proveyéndoles, no solamente le está proveyendo a Moisés la credencial como enviado autorizado, sino que al mismo tiempo va a fortalecer la débil fe de Moisés. Porque, hermano, valgan verdades, todos nosotros pasamos por momentos débiles en la fe. ¿Y cómo sé yo que estoy pasando por un momento débil en la fe? La respuesta es sencilla: porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. Simple. Tú me puedes decir que sientes fuego en tu corazón, tú me puedes decir que cada mañana te quema, no sé qué cuánta cosa me puedas decir, que cuando vienes y cantas acá, se te llenan los ojos de lágrimas, pero eso no tiene nada que ver con la verdadera fe. La verdadera fe se tiene que mostrar en la obediencia. ¿Cuáles son estas tres señales que Dios le da a Moisés? La primera señal es la vara. Versículo 2, Dios le dice a Moisés, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y obviamente no es una pregunta de duda por parte de Dios, sino que es una pregunta introductoria. Y Moisés le responde, una vara, échala en tierra, dice el versículo 3. Y Moisés la echó en tierra, ¿y en qué se convirtió? En una culebra. ¿Y qué hacía Moisés? Lo mismo que usted y yo hubiéramos hecho, corrernos de ello. Y Dios le dice en el versículo 4, extiende tu mano y tómala por la cola. ¿Está seguro, Señor?
¿Está seguro, Señor? Hubiera dicho yo. Moisés extendió su mano, la tomó y se volvió vara en su mano. La primera señal es con respecto a una vara que se transforma en serpiente. La serpiente era un símbolo muy importante en Egipto, especialmente la cobra. Si usted se acuerda, yo lo quería poner en una diapositiva, pero bueno, si usted se acuerda, los dibujos de los faraones lo representan con una capucha y que aquí adelante tiene una cobra. Ese era el símbolo del poder de Egipto. La cobra es amenazante, es un peligro para los demás. Así los egipcios se veían a sí mismos. La cobra o la serpiente estaba especialmente asociada también al dios Ra, al dios egipcio Ra, que era uno de los dioses más poderosos que tenía Egipto. Así que la vara que se convierte en serpiente es una señal del poder transformador de Dios. Egipto era fuerte, no por el dios Ra. Egipto era fuerte porque Dios lo había transformado fuerte. Pero como Dios lo transformó en fuerte, Dios mismo tenía el poder para volverlo inútil, inmóvil, como una vara. ¿Me dejo entender? Esta primera señal estaba mostrando a Dios como el soberano transformador sobre todas las cosas en la vida, aún sobre la primera potencia de su época, Egipto. Hoy nosotros vemos la lucha que hay entre Estados Unidos, China, Corea del Norte, Rusia. Y nosotros somos un país tan chiquitito. Si Perú es un país chiquito, 28, 30 millones de personas, ¿qué pensaremos nosotros los costarricenses que somos 5 millones y no tenemos ejército? Pero ¿sabe que el cristiano no debe temer? Porque encima de todo poder humano, ¿quién está? Está Dios. Está nuestro Señor. La segunda señal es ciertamente desconcertante. Le dice en el versículo 6. Ahora mete tu mano en tu seno y sácala de nuevo. ¿Y qué pasó cuando sacó la mano? Se había vuelto leprosa. La lepra es una enfermedad, hermano, donde prácticamente la carne está en un estado horrible. La lepra no se forma de la noche a la mañana, y menos de un segundo para otro. Lleva un proceso. Sí, una mano leprosa no es algo excepcional si hubiera sido a lo largo, qué sé yo, de un año de tiempo. Pero de un momento a otro, de mete y saca, lepra, y mete y saca, sano, eso es absolutamente excepcional. ¿Qué significaba esta señal para los israelitas? Ya vimos que la primera señal de la vara le iba a enseñar al pueblo de Israel que Dios es el Dios transformador sobre todas las cosas. Esta segunda señal también tiene que ver con Egipto. Egipto era conocido especialmente por ser insalubre. No era un pueblo demasiado saludable. Y la lepra lo está representando acá. Egipto es esa mano leprosa que Moisés en este momento se ha transformado su propia mano. Y esta señal muestra a Dios como el único capaz de curar o de enfermar a Egipto. Es Dios el que tiene el destino de Egipto en sus manos. Y lo vamos a ver en las plagas. Más adelante, cuando lleguen las plagas de Dios sobre Egipto, va a quedar en evidencia que cuando Dios quiere enfermar, enferma. Y solo cuando Dios quiere curar, hay curación. Solamente es así. Entonces, la mano que se enferma y se sana
es una evidencia, es una señal de que Dios es el Dios renovador, el que renueva todas las cosas. Y la tercera señal es el agua del río Nilo que se convierte en sangre. El río nuevamente es el símbolo de Egipto, es fácil de deducirlo acá. El Nilo era la abundancia y la fertilidad de Egipto, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Representaba al dios Api, o el Nilo era el dios Api. Se le llamaba el padre de la vida y la madre de todo. En otras palabras, volver el agua del río en sangre era derrotar al dios egipcio y por tanto era derrotar al mismo Egipto. Ni el dios egipcio de que tiene la vida y la fertilidad puede oponerse a Dios. Aquí vemos a Dios como el Dios conquistador. Tenemos al Dios que transforma, al Dios que renueva y al Dios que conquista. Ese es el mensaje que Dios quiere que el pueblo de Israel entienda acerca de él. Pero dijimos que no solamente esto era un mensaje para el pueblo de Israel, sino que Dios quería fortalecer la fe de Moisés. Ponte a pensar por un momento, ponte en los zapatos de Moisés. Tienes una vara, la tiras en tierra, se transforma en serpiente. ¿Alguna vez tú te has tenido que enfrentar a una serpiente? ¿Alguna vez has visto a alguien, aunque sea en televisión, enfrentándose a una serpiente? ¿Cómo se toma una serpiente de manera correcta? Tú no le agarras la cola. La peor tontería que puedes hacer tú es agarrar una serpiente por la cola. ¿Por qué? Porque le dejas la cabeza libre. La serpiente va a poder girar y picarte la mano. Lo normal es que tú la tomes por la cabeza, como dice Gerson, de esta parte de acá, porque así controla su cabeza y por más que te quiera dar colazos, eso ya no es peligroso. Lo peligroso es sus dientes. Eso es lo que normalmente hubiese sido, pero no es la instrucción de Dios. Dios le dice, tómala por la cola. Aquí Moisés tiene una de dos opciones. Aunque parezca raro, aunque parezca ilógico, ¿le obedezco a Dios o sigo mis propios pensamientos? La misma disyuntiva que tú y yo nos enfrentamos todos los días. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu cristianismo? Sí, pastor, pero ese asunto de estar, no sé, dando a la iglesia, es ilógico porque yo me quedo sin dinero. Además que se dejan todo el dinero. Hermano, lamentablemente sí hay iglesias donde se hace una muy mala práctica del dinero. Sí. Y Dios juzgará. Pero todos nosotros debemos apoyar, a pesar de que haya malos pastores que administran mal, y que no son todos. Lamentablemente tienen tanto dinero que son los que más se ven. Pero muchos pastores apenas la pasan, hermanos, con las justas. Muchas iglesias, incluyendo esta, apenas estamos sobreviviendo. ¿Y a ti te parece ilógico dar a la iglesia? Sí, pero hay una responsabilidad en el pueblo que todos tenemos que sostener a la casa de Dios. Tienes dos opciones: o tomas la serpiente por la cabeza según tu propio pensamiento, o le decides hacer caso a Dios y la tomas por la cola. ¿Sabe qué era más peligroso para Moisés? Más que la picadura de la serpiente era ganarse un problema con Dios. En nuestro cristianismo todas las decisiones son así. Tú tienes dos opciones: o la tomas por la cabeza, por la cabeza de la serpiente por la cabeza, o la tomas por la cola. O lo haces como Dios dice, o lo haces como tú piensas.
Pero déjame decirte que solo cuando se obedece la palabra de Dios es que tú puedes esperar que Dios bendiga lo que estás haciendo. Yo me imagino, no lo cuenta el relato y es mera especulación mía, pero si Moisés se hubiera aventurado a tomarla por la cabeza y no por la cola, esto pudo haber terminado en una desgracia para él. Pero como él lo hizo conforme lo que dijo Dios, las cosas resultaron bien. Recuerde que a los que aman a Cristo, todas las cosas ayudan para bien. Así usted sienta que la serpiente le está picando, tranquilo. Dios tiene control de todas las cosas. La lepra. ¿Qué en cuanto a la lepra? La lepra dijimos que mostraba a Dios como el que podía transformar las cosas, renovar todas las cosas. ¿Cómo es el corazón de Moisés durante la conversación con Dios? Vemos aquí un Moisés confiado y seguro. Vemos aquí un Moisés que está presto a escuchar la voz de Dios. No, ¿cómo está el corazón de Moisés? Está temeroso, está lleno de dudas. Pudiéramos decir hasta cierto punto está leproso. El corazón de Moisés no está sano, llamémoslo así. Pero a como él pudo transformar externamente su mano, él podía confiar que Dios puede transformar el corazón del hombre. Hermano, si tú tienes un corazón que a veces le hace caso a Dios y otras veces está en duda y está que viene y va y no puedes establecerte y tu cristianismo es inestable, deja de creer solamente en ti mismo y comienza a creer que Dios puede cambiar tu corazón. Dios puede cambiar tu corazón. Él es el creador de todas las cosas. Tú no tienes por qué llevar un cristianismo mediocre, a medias, haciéndote pasar por cristiano cuando en realidad en el fondo sabes que no estás viviendo como tal. Si tu mano está leprosa, solamente uno la puede sanar, y ese es Dios. Así que en lugar de esconder la mano, lo que te sirve es sacarla y decirle: Señor, sánala. Moisés necesitaba aquí que Dios sanara, cambiara su corazón. Y la tercera señal es el agua que se transforma en sangre. Dijimos que el Nilo representaba al dios Ra. Ahora Moisés se tenía que ir a enfrentar no solamente a Faraón, se iba a tener que ir a enfrentar a los mismos dioses egipcios. Pero con esta señal, ¿qué podía pensar Moisés acerca de Dios? Anda tranquilo, porque nada ni nadie va a poder derrotar al Dios al que tú sirves. Anda tranquilo. Hermano, ¿cuántas veces saltan las dudas a nuestro corazón? ¿Cuántas veces salta la incredulidad? ¿Cuántas veces hay trabas en nosotros y decimos: lo hago, no lo hago? Mira que Dios está fortaleciendo la fe de Moisés, porque también a través de esto quiere fortalecer tu fe. Quiere fortalecer tu fe. Moisés, para variar, tiene una respuesta en el versículo 10, que será la cuarta objeción. Ay, Señor. Yo me imagino la voz de Moisés así sufrida. Ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Al parecer, Moisés sí había entendido perfectamente lo que Dios podía transformar su corazón. Solamente que estaba diciendo: Señor, no, espérate un ratito. Ya, tú puedes transformar mi mano. Mi corazón creo que está más allá de tus posibilidades.
Es curioso, hermanos, porque si ponemos esta excusa de Moisés en el versículo 10 y la comparamos con Hechos 7:22, que es el discurso de Esteban cuando está a punto de ser apedreado, escucha lo que dice Esteban acerca de Moisés. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Perfecto. Y escucha lo que dice. Y era poderoso en palabras y en obras. Esteban dice, Moisés era poderoso en palabras y en obras. ¿Y Moisés qué dice? Yo soy torpe para hablar. Esto lleva a sospechar a muchos comentaristas que lo que está haciendo Moisés acá es poniendo simplemente excusas. Es metiéndole a Dios cuento. Es diciéndole, Señor, no, de verdad no. Pero mira la respuesta de Dios en el versículo 11 y 12. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esta es una declaración bien interesante, porque en el versículo 11 básicamente Dios le está diciendo a Moisés esto. Moisés, ¿quién te ha creado? Porque Moisés como que trata de convencer a Dios, Señor, es que yo no puedo. Es como cuando tú llegabas donde tu mamá y decías, mamá, no puedo ir a hacer el examen porque estoy enfermo. Yo estoy seguro que mi mamá no me creía. O sea, yo trataba de engañarla. Ella no me creía, pero ¿qué será? Tendría compasión y... Porque ¿quién conoce mejor, en este caso hablando humanamente, quién conoce mejor a un hijo que su propia mamá? ¿Quién conoce mejor el interior de tu corazón que Dios mismo? Señor, mira que yo no puedo porque mira que en mi corazón hay tanto resentimiento. Señor, mira que yo no puedo porque tú sabes que esa área débil es muy, muy susceptible para mí. A cada rato caigo en eso. ¿Tú crees que le estás informando a Dios? ¿Tú crees que Dios dice, ¿a poco? Vieras que no me había dado cuenta. Si no me lo dices, no lo hubiera sabido nunca. No, el asunto es que Dios está diciendo, yo te conozco. Lo que tú dices, Moisés, yo lo conozco. Sea excusa, sea verdad, el punto, si es excusa, pues Dios le está diciendo, Moisés, no te pases conmigo. Me estás tratando de engañar. Y si es verdad, Dios le está diciendo a Moisés, yo lo conozco. Así como eres, yo te escogí. Y esto es lo maravilloso y lo grandioso del amor y la gracia de Dios. Dios no nos escogió, Dios no nos llamó porque nosotros fuésemos los mejores, los todopoderosos, los que no tuviéramos defectos. Nosotros los seres humanos somos especialistas en poner máscaras ante los demás. Nos gusta, perdone la comparación, amadas hermanas, pero lo comparo con el maquillaje. El maquillaje está hecho para que los demás vean algo que no es exactamente así. Un poco de maquillaje, yo no digo que sea malo, no está mal, pero a mí me asombra ver estos videos en YouTube donde una chica, perdone la expresión, bien feíta, a punta de maquillaje parece una muñeca Barbie. No sé si has visto. Los seres humanos somos así, nos encanta presentar delante de los demás nuestra mejor apariencia. Dios guarde a... Por ejemplo, ¿qué pasaría si en algún momento tu celular se cae por acá y alguien lo encuentra y lo abre para ver de quién es y comienza a ver todas tus conversaciones que tienes? O entra al historial de reproducciones en YouTube o en cual servidor de videos. ¿Tú te sentirías tranquilo? Si tú no te sientes tranquilo de tal cosa pase,
déjame decirte que estás viviendo tu vida de apariencias. Y eso se llama hipocresía. Y los seres humanos somos hipócritas. Tendemos a poner máscaras. Y peor aún, que creemos que cuando llegamos a Cristo, Él nos escogió porque logramos esconder nuestra verdadera personalidad delante de Él. No, hermano. Es mejor quitarse la máscara por dos razones. Una, porque delante de Él estás desnudo. Tu corazón no ofrece nada. No hay nada encriptado. No hay password que Dios no pueda pasar y te conozca a la perfección. Pero lo mejor de todo es que a pesar de conocerte tal como eres, aún así te ha llamado para Él. Cuando somos niños y se hace un equipo de fútbol y se ponen dos personas que van a escoger y ahí están todos los niños que van a jugar fútbol o vóley para las damas, ¿a quiénes se comienza escogiendo? Ya, viene fulano porque ese va a hacer goles, viene sutano porque ese es buen defensa, viene sutano porque es el portero. Bien. ¿Y quiénes son los últimos que se quedan? Seguramente a alguno de nosotros nos tocó ser el último. Pues gracias a Dios que nosotros no somos los últimos, por decirlo así, en la lista de Dios, porque todos los seres humanos están descalificados delante de Él. A pesar de tus defectos y a pesar de la forma en que eres, Dios te ha llamado. Tú no tienes por qué ponerle máscaras a Dios. Más bien al contrario, agradécele a Dios su misericordia y que te haya llamado, que haya visto en ti nada. Lo único que vio en ti fue el amor que Él quería derramar sobre ti. Dale gracias a Dios que no eres tú de quien depende la gracia y la misericordia de Dios. He sido por simple y llana gracia. Moisés, ¿por qué tenía que hacer este trabajo? No era porque era el más calificado, era porque Dios lo había escogido así. De repente tú dices, yo como papá no puedo. Yo como mamá soy un fracaso, no puedo llegar a cumplir esta labor. Pero si tienes un hijo, así hayan sido las circunstancias como lo hayas tenido, más allá de eso, Dios es el dador de la vida. Dios te ha dado un hijo. Dios te ha puesto en una misión en esta tierra para que tú, confiando en Él y no en ti mismo, salgas adelante y puedas llevar gloria a su nombre. Así que en el versículo 12 Moisés recibe una palabra por parte del Señor, le dice, anda, yo estaré contigo, yo te voy a enseñar lo que has de hacer. Y bueno, aquí termina Dios fortaleciendo la fe de Moisés. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? Versículo 13. Una nueva objeción. Aquí quiero comenzar un nuevo punto que yo lo he titulado una fe débil que necesita una obediencia débil que necesita fe. Una obediencia débil que necesita fe. En el versículo 13, Moisés le dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Esa es una expresión un poco rara, es más, no hay un consenso en cuanto a lo que significa, pero hay algunas cosas que podemos ver que son significativas. ¿Cuál es el nombre del Señor que Dios le había revelado a Moisés hace unos versículos atrás? Yo soy, que es Yahweh, ¿cierto? W-Y-H-W-H, ¿se acuerda? ¿Ok? Y que se traduce como Señor. ¿Ok? En muchas traducciones, en la Reina Valera lo tenemos por Jehová, pero en otras traducciones se traduce como Señor, todo en mayúscula. Cuando usted vea una traducción que Señor, las 5 letras estén en mayúscula, es porque ahí es el nombre YHWH. ¿Ok? Cuando Moisés le dice aquí en el versículo 13, ay Señor, no le está diciendo, ay Yahweh, sino que le está diciendo,
hay Adonai, que es otra palabra. No se está refiriendo a Dios por su nombre, sino que se está refiriendo a Dios con el adjetivo Adonai, que significa amo, siervo, soberano. Básicamente le está diciendo, tú eres el amo, tú reinas sobre todo. Y el resto de lo que dice se pudiera traducir de esta manera: Señor, haz lo que tú quieras hacer. Envía a quien tú tengas que enviar. Es algo así como, ya bueno, Señor, ¿qué le vamos a hacer? Haz lo que te plazca. Pregunto, ¿alguna vez tú has recibido de tu hijo una respuesta de obediencia sin agrado? Hijo, tú sabes, y yo estoy muy consciente que lo he hecho muchas veces, tú sabes lo que genera cuando tú le dices a tu papá, a tu mamá, ya, está bien, lo hago, punto, pero no lo haces con agrado. ¿Eso genera felicidad o genera amargura? ¿Eso es agradable o desagradable? Pues es lo que tenemos acá. Básicamente lo que Moisés le está diciendo es, bueno, Señor, ya está bien, voy a hacerlo. Pero su actitud no desprende de una obediencia sincera, de una fe sincera. Es algo así como, bueno, ya, ahí vamos, hagámoslo nomás. Hermano, no y no. Dios no quiere una obediencia sin fe. Dios no quiere que simplemente hagas lo que Él dice que tienes que hacer. Si no proviene de un corazón agradecido, si no proviene de un corazón contento, si no proviene de un corazón entusiasmado por agradar a aquel que lo ha salvado, así tú obedezcas todas las normas que Dios tiene, ninguna de esas obras le es agradable a sus ojos. Porque Dios no solamente espera obediencia, ¿sabe qué espera? Espera fe. Espera la fe de su pueblo. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta objeción? Versículo 14. Obviamente, hermanos, esto justificaría lo que nos dice el versículo 14. Se enojó Jehová contra Moisés. Mira, hermano, a Dios no le enojaron las excusas. A Dios no le enojaron los argumentos. A Dios lo que le enojó es que Moisés quisiera hacer lo que Dios dijo, pero sin un corazón de verdadero siervo, sin un corazón rendido a Él. Tú que te llamas cristiano, tú no solamente sirves aquí en la iglesia, lo sabías. Tú sirves en tu casa, en tu trabajo, mientras estás subido a la combi estás sirviéndole a Dios, cuando estás yendo a comprar al supermercado estás sirviéndole a Dios. No importa, nosotros somos siervos 24/7, no importa dónde estemos. La gran pregunta es, ¿nuestro servicio le es agradable a Dios? ¿Tenemos el corazón dispuesto hacer las cosas? Y yo sé, hermano, siendo sincero, poniéndonos así en sinceridad, ninguno de nosotros lo hace las 24 horas del día bien, ninguno. Y nuevamente a Dios las gracias, porque Él nos debería desechar tras que nos salvó y le servimos mal, tras que ha mostrado tanta misericordia y le respondemos de esa manera. Pero Dios es rico en misericordia. A pesar de que Dios se enojó con Moisés, pero escucha lo que hace Dios. Yo que Dios le hubiera mandado un rayo y me busco al otro, porque había otro, Aarón. Escucha lo que dice Dios a Moisés. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita,
y que él habla bien. Encontraste a Moisés, ¿no? Y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Dios le está mostrando a Moisés la gracia y la misericordia suya. Hermano, Moisés está en falta y Dios escucha su oración. Eso solamente se puede deber a la misericordia infinita de Dios. Cuando nosotros en nuestras faltas, y aún, hermano, aún cuando ni siquiera entendamos lo malo que estamos haciendo, podemos acercarnos a Dios. Hay personas que dicen, he pecado, ya no voy a orar, porque ¿cómo me voy a presentar ante Dios así? Hermano, tú estás delante de Dios todo el día, así que te vayas a encerrar al cuarto no lo hace diferente. Pero lo maravilloso de esto es que aún en falta, Dios está escuchando a Moisés. No estoy diciendo que se esté agradando de lo que Moisés hizo, ni que vaya a dejar que Moisés siga así, pero no le da la espalda. Y Dios le revela su plan. Le dice, Moisés, yo tengo un plan preparado. Tengo a un hombre. ¿Quién es este hombre? Aarón. ¿Quién es Aarón? El hermano de Moisés. ¿Y cómo es Aarón? Una persona que habla bien. ¿Usted cree que recién Dios estaba ideando este plan sobre el momento, sobre el paso? No, hermano, desde antes. Aarón nació primero que Moisés. Aarón es mayor que Moisés por 3 años, si mal no me equivoco. Aarón es mayor que Moisés. Desde el día que Dios creó a Aarón, ya lo había preparado pensando en este momento específico. Y Moisés entonces iba a ser complementado, llamémoslo así, a través de Aarón. Aarón no es el plan B, simplemente que Dios está ahora descubriendo todo su plan en su extensión. Desde el inicio Aarón iba a participar en esto, solamente que Moisés no lo sabía, pero Dios lo había escogido. Esto nos recuerda algo muy importante, hermanos: el compañerismo cristiano. Esto nos recuerda que ninguno de nosotros tiene todo lo necesario para poder subsistir en esta vida. Esto recuerda que tú necesitas al que tienes a tu costado. Porque cuando tú estés caminando en debilidad, ¿sabes lo que va a hacer el que está a tu costado? Va a suplirte y ayudarte. Moisés decía, yo no tengo boca. ¿Y qué iba a hacer Aarón? La boca de Moisés. Pero si tú te aíslas de la iglesia, si tú quieres vivir aislado de la congregación, de la comunidad, ¿qué va a pasar cuando se te presenten las debilidades? Dice el proverbio que si uno se cae, el otro lo levanta. Hermano, Dios lo ha provisto así. Nos dice que no dejemos de congregarnos y nos dice que nos debemos estimular al amor y a las buenas obras. ¿Por qué no te tienes que por qué no te tienes que apartarte de la congregación? ¿Por qué no debes dejar de congregarte? Porque si no, ¿cómo Dios va a proveer para ti la ayuda que tú necesitas? ¿Me dejo entender, hermano? Aún eso, el fortalecimiento de la fe de Moisés va a depender de otras personas. Dios va a utilizar a otras personas para que Moisés sea más fuerte. Es tu caso y es el mío.
Señor, fortalece mi fe. Anda a la iglesia. Anda a la iglesia. Y cuando digo anda a la iglesia, estoy diciendo más que anda el domingo a la iglesia. Participa en el discipulado. Hazte amigo de otras personas cristianas. Que tu alegría esté en este lugar. Para terminar, en el versículo 17, Dios le dice a Moisés: Moisés, llévate esta vara y con ella vas a hacer las señales. La vara entonces en la mano de Moisés va a recordarle a Moisés que Dios está con él. Cada vez que Moisés vea esa vara, ¿podemos decir que Moisés entró a Egipto por vara? Cada vez que Moisés viera esa vara, ¿qué iba a recordarse? Dios está conmigo. El poderoso Dios está conmigo. Eso se iba a recordar Moisés. ¿Sabe, hermano? Nosotros no tenemos una vara en la mano, pero tenemos dos cosas que Dios nos ha dejado para que nos recordemos siempre que Él está con nosotros. La primera es el bautizo. Son las señales que Dios nos ha dado para que nosotros recordemos que tenemos una nueva vida en Él. La segunda es la cena del Señor. Cada vez que celebramos la cena del Señor, ¿qué se recuerda usted? En otras palabras, que Dios está contigo. Antes tú estabas de espaldas a Dios y ahora vives de frente a Dios. Quiero que observes que lo que Dios está haciendo con Moisés es queriendo que Moisés vaya, pero que vaya no solamente en obediencia, sino en fe. Esta vida cristiana, hermano, como dijimos al inicio, tenemos grandes trabas, y esas trabas no están en las demás personas o en las circunstancias a nuestro alrededor, están dentro de nosotros principalmente. Y por eso Dios no espera solamente una vida de obediencia. Dios espera que esa obediencia nazca de la fe. Así que, ¿cómo nosotros tenemos que reaccionar al pacto de Dios? Con una fe sincera que nos lleve a una obediencia sincera. ¿Cuáles son los obstáculos que estás teniendo en tu fe? No te estás dando el tiempo para leer la palabra. Las cosas del día a día te agobian tanto que te olvidas que tenías que estudiar. Dejas de lado el discipulado, el congregarte. Dejas de lado la amistad con otros cristianos. Hay que retomar muchas cosas, hermanos. Hay que retomar muchas cosas. Si tú has estado sirviéndole a Dios por inercia, dale gracias a Dios que no has soltado el rayo, sino que nos está dando otra oportunidad más para que nuestra obediencia provenga de la fe. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de esta gracia. Tenemos que ser buenos administradores. Ahora, si tú te encuentras a ti mismo sin Cristo, quizás tú le has dado la espalda al Señor. Has vivido toda tu vida de espalda a Él, no le has querido reconocer, no le has querido aceptar. Y tú piensas, ya Dios nunca me va a perdonar por mis pecados. Hace unos días estaba hablando con un niño y este niño me decía, pero es que cuando haces algo tan malo, tan malo, tan malo, la vida no te perdona. Era de 10 años, a mí me asombró ese pensamiento. Cuando haces algo tan malo, tan malo, tan malo, la vida no te perdona. Y yo le decía, sí, van a traer las consecuencias inevitables, pero lo magnífico de todo es que Dios sí perdona. No hay pecado más grande que la gracia suya.
Pero conviene hoy declararnos delante de Dios pecadores, débiles, y que más bien Él sea nuestra fortaleza. Que el Señor sea el que nos levante.